Hoy se sumergirá usted en mi comercio en vivo en Quotex. Le mostraré cómo comercio y gano dinero en tiempo real. Vamos a ver cuánto he sido capaz de ganar o perder. Hola a todos amigos, y creo que ustedes se aprenderán mucho de enterarse de que existe una simple estrategia que puede traerles a eso de $2,000 en tan solo 10 minutos. Les mostraré mis palabras comerciando con un simple y bien conocido índice. Pero, pero al mismo tiempo existe un gran número de detalles que debemos tener en cuenta y de los que depende mucho el resultado de su comercio. Así que si ustedes están interesados en aumentar su ganancia, miren el video hasta el final. Les encantará mucho. Hoy llevamos nuestro comercio en la plataforma de los terceros, se llama Quotex. Como pueden ver su emblema, lo hago solo porque me han pedido algunos de ustedes. Pero recordemos que las mejores condiciones comerciales se pueden encontrar haciendo un clic en el enlace de la descripción del video. Primero añadimos el índice y nuestro índice para hoy es Moving Average. La primera línea deslizante será del periodo de 11 y del tipo de índice EMA. EMA. Será de un tamaño mayor de color verde, así. Luego añadimos la segunda línea deslizante, es el mismo índice. Su periodo será de 56 y el tipo de índices igualmente será MA, pero su tamaño será aún más grande y de color rojo, sí. Al final tenemos dos líneas deslizantes que usaremos hoy para comerciar. Entonces, nuestro objetivo de hoy es ganar más de $2,000 netos en una sesión de comercio. Por eso, imaginemos que concluimos 5 o 6 convenios de, no sé, creo, exitosos. Ganamos $2,000. Vamos a cambiar el importe de convenio dependiendo de los resultados conseguidos. Y primero volvemos al convenio mismo. Como dije, hay muchísimos detalles a pesar de la estrategia misma y a lo largo del vídeo os lo comparto todo. De momento vemos dos líneas indicadoras, la verde rápida y la roja lenta. El cruzamiento de ambas líneas nos sirve de señales, pero, existe un pero, vale, siempre existe un pero. Yo intento aprovecharme de las señales de compra y nada más. Es que basando mi experiencia en general, las señales de compra de largo plazo son mejores que las señales de venta. Eso es lo que nos dará el resultado principal. Por eso buscamos solo los cruzamientos en los que la línea verde cruza la roja abajo arriba. Entonces, solo entonces, abrimos convenios. Si tardamos en abrir convenio, como en este preciso momento, cuando el precio ya está muy arriba respecto al momento de cruzarse las líneas, no abrimos convenios, ya que es más probable perder dinero que ganarlo. Es que en tales momentos pronto hay corrección. Por eso, sabiendo ese hecho, vamos a tener cuidado y estar prudentes en lo que se refiere a abrir convenios. Vamos a analizar gráficos y añadir a favoritos los que pronto tendrán tal cruzamiento de las líneas indicadoras para poder cambiar del gráfico rápidamente y abrir los convenios exitosos. Por ejemplo, acaban de cruzarse las líneas, pues lo pasó hace un minuto, hace una vela, perdón. El precio todavía no subió mucho, abrimos el convenio. Aquí les comparto el primer detalle. El tiempo de una vela japonesa para el análisis es mucho menos que el tiempo de un convenio. Abro convenios aquí de un minuto porque no quiero que el vídeo sea demasiado largo. Normalmente abro convenios de un plazo más largo. Mi tarea es dar la mucha información posible en el tiempo mínimo posible. Por eso, el tiempo de un convenio es 4 veces más grande que el tiempo de una vela. Cuando comercian ustedes mismos, les recomiendo usar las velas de un minuto y 4 minutos para cada convenio. Así será mejor, creo. Ahora las velas se forman durante 15 segundos. Ese tiempo se puede ver gracias a su temporizador. Aquí vemos 14 segundos hasta la formación completa de una vela. Y sí podemos
usar las velas de 10 minutos. Entonces cada vela se formará durante 10 minutos, o sea, rojo o verde. Creo que todo está claro aquí, porque exactamente el tiempo de convenio es 4 veces mayor. En realidad ustedes pueden elegir otra correlación entre estos periodos de tiempos, pero desde mi punto de vista es óptimo que el tiempo de convenio sea 4 veces mayor que el tiempo de una vela. La cosa es que como el índice no es momentáneo, enseguida tras el cruzamiento de las líneas indicadoras, el mercado puede tanto subir como bajar, pero en general habrá la dirección de subida. Y para minimizar riesgos y posibilidad de abrir un convenio en la corrección y por consiguiente perder dinero, por ejemplo, como ahora, exactamente para eso abrimos los convenios que duran 4 velas. Ahora es un minuto. Eso nos da más garantía de que el mercado al final del convenio estará más arriba que el punto de su apertura. Espero que ahora entiendan todo. Seguimos. Otro momento muy importante. Si ven el gráfico parecido a este, donde hay 1.000.000 de cruzamientos sin pensar, pasen a otro gráfico. Comerciar en una situación como esta es perder tiempo y dinero en vano. El precio está entre un diapasón comercial estrecho, eso esencialmente es dirección de al lado, un flat, y esa dirección de al lado no vale para comerciar según nuestra estrategia de hoy, que consiste en los convenios abiertos en cambios de la tendencia. Y eso significa lo siguiente. Por ejemplo, el gráfico bajaba así. Luego había dirección de al lado, por ejemplo, de esa manera. Y luego el gráfico subía. Mientras tanto, las líneas indicadoras se movían de manera algo así, creo. La primera línea es roja y la segunda que dibujo es la verde. Imaginemos así. El cruzamiento de las líneas solo compruebe el cambio de tendencia. Pero cuando el gráfico se mueve en un canal comercial estrecho, no podemos decir de tendencia absolutamente nada. Y las señales no valen para la estrategia, son las señales falsas en ese caso, solo perdemos dinero. Pues honestamente ya llevo bastante rato eligiendo un par de divisas para abrir el siguiente convenio. Hay muchas situaciones con dirección de bajada, con dirección de al lado, pero no me gusta todavía ni un solo par de divisas. Estoy segura de que algunos de ustedes ya perderían paciencia y abrirían convenios, pero es muy dudoso que tales convenios sean exitosos. A ver. Finalmente parece que encuentro el gráfico donde pronto se cruzarán las líneas y abriré el convenio de compra. Pero de momento las velas se forman raras. Es algo extraño. Todavía no veo cruzamiento. Espero la vela verde. Entonces, el cruzamiento será fijado. Sí, ya está todo listo. Abro el convenio de $500 de un minuto. El gráfico parece muy bueno, de estructura ondulada. La dirección era de bajada, luego hubo corrección y ahora el precio sube. Creo que no hay nada que decir más aquí, solo esperemos el resultado. 30 segundos, esperemos. Pues no es un convenio muy seguro por la corrección que hubo, que podría romper todo. Ganamos dinero y eso importa. Para no perder dinero con tales correcciones, el tiempo de un convenio es mayor, 4 veces mayor que el tiempo de cada vela. Con el comercio ordinario podría usar ambos periodos de tiempo iguales a un minuto y suelo hacerlo con otras estrategias, pero en esta estrategia precisa eso no funciona y debemos tenerlo en cuenta si ustedes quieren ganar dinero y no perderlo.
Estamos preparándonos para abrir otro convenio, todo según nuestra estrategia. La línea verde pronto estará sobre la roja. Genial. Se fija el cruzamiento y abrimos el convenio de compra. Todo está bien. La situación es bastante lacónica. Me gusta esto. El gráfico se mueve onduladamente. De la dirección de subida pasa a la dirección de bajada. Ese cambio fue comprobado con el cruzamiento de las líneas indicadoras y ahora cambiamos de compra. La situación es igual. Por muy buena que sea la señal de venta, aquí no la usamos ya que la regla principal aquí es comerciar comprando solo. Claro que pueden probar diferentes medios de aprovecharse de las estrategias que les comparto y modificarlos, pero basándome en mi experiencia, los convenios de compra según la estrategia de hoy son los más eficaces y ganadoras que los de venta. Es el hecho de que me aprovecho y es el cuarto convenio exitoso. Es algo que me alegra mucho y además nos quedan $260 hasta conseguir el objetivo de hoy, tener $4.000 en el balance y así ganar $2.000 netos. Entonces, creo que la situación aquí es evidente. Me gusta mucho la estrategia de hoy, honestamente. Intentaré usarla mañana en mi comercio en el canal de Telegram. Será la sesión de comercio gratuita. Por eso, si quieren ustedes ganar conmigo, con mis señales, bienvenidos a todos. Les espero ahí para comerciar juntos. Y es gratuito, claro. Podemos resumir, estoy casi segura de que el convenio será exitoso y nada cambiará. Entonces, primero, compramos, solo compramos. No abrimos convenios si el mercado está muy arriba. Después de la señal es la segunda cosa. Y tercero, usamos el tiempo de un convenio mucho mayor que el tiempo de una vela. Cuarto, no comerciamos con la dirección de al lado, o sea, un flat. Y quinto, esperamos hasta que se compruebe el cambio de la tendencia con la siguiente vela verde. Sigan las reglas y tendrán éxito, amigos. Gracias y hasta pronto.